Como lo habíamos anunciado, continúa con este mismo departamento, desde este hermoso sector del occidente del país, la doctora Luz David Jiménez, ella es la directora de la Asociación de Hospitales del Valle del Cauca. Recibámosla con un aplauso. Gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días para todos. Agradecer por la presencia de todos ustedes, también un saludo a los ponentes que han habido tan interesantes desde ayer, al señor ministro, y un saludo a la doctora Olga Lucía, nuestra presidente. Bueno, yo antes de iniciar quiero contextualizarlos un poco en que en los departamentos hay asociaciones, y de pronto no todo el mundo conoce eso. Tenemos en 13 departamentos de Colombia asociación de hospitales. A su vez, esas asociaciones tienen una asociación nacional que es la que se llama CESI, algunos pertenecemos también a la junta directiva, y tenemos hoy 400 hospitales en ACESI, hospitales públicos que pertenecen a nosotros. En el departamento del Valle específicamente hay 54 hospitales públicos, con la salvedad de que hay 2 fundaciones incursas, y de esos 43 pertenecen a la Asociación de Hospitales del Valle. Bueno, resulta que cuando se nos habló de este tema, y hay que decirlo, tenemos una alianza y una escucha permanente por parte del gobierno departamental. El tema de redes es un tema que no solo lo tenemos por normatividad, sino es un tema que nos está marcando un camino que a la larga todavía no nos hemos decidido andarlo, y necesitamos tomar ya esa decisión a nivel nacional. En el Valle del Cauca específicamente, como se lo dijo el secretario, hubo un primer decreto departamental, luego de una ordenanza, decreto el cual generó muchas expectativas, muchos temores en los gerentes, pero que tuvimos la oportunidad de dialogarlo con el gobierno departamental, y fue por eso que salió la modificación de ese decreto, lo recibimos con toda la apertura, y además con el voto de confianza que tiene el secretario de Salud del Valle, en que los hospitales estamos convencidos y queremos trabajar en el tema de redes. Cuando fuimos a hacer esta conferencia conjunta, dijimos lo mejor que debemos hacer es una encuesta con los hospitales, y primero lo pensamos para los hospitales del Valle, pero también se lo mandamos a las asociaciones, por lo tanto van a encontrar algunas miradas que no son del orden solo regional, sino también nacional. Y la dividimos la encuesta de esta manera. Miramos unos aspectos, el financiero, el jurídico, el administrativo y prestación de servicios, en unas categorías que las quisimos llamar así, temores, expectativas y propuestas. Fue una encuesta totalmente de voluntarios, aquí no se le dijo a alguien es que la tenemos que recoger, no, fue con voluntarios, y es totalmente sobre la percepción que manejan los hospitales, y por lo que recibimos del resto del país, que coincidimos mucho en esta mirada. Entonces, en cuanto a lo financiero, es claro que los temores de los hospitales van hacia la pérdida. Lo primero que los hospitales pensaron es: vamos a tener una pérdida de autonomía en la distribución y asignación de recursos. Hay una dificultad, es el temor que viene en los hospitales, para unificar los conceptos que favorezcan la toma de decisiones. El tema de redes todavía nos genera ese temor. El otro temor era no recibir recursos económicos oportunamente para los servicios prestados. Sabemos que hoy gran parte del problema en nuestras instituciones es el hecho de que no le llegan los recursos oportunamente. ¿Qué va a hacer la red si no recibe esos recursos oportunamente? Eso genera el temor. Otra pregunta: ¿los dineros son para todos sin importar quién preste los servicios? ¿Quién los va a administrar? Y
una pregunta que siempre hacemos, ¿será que la RIS solo pública es autosostenible? Y eso, pues, por supuesto, también generó que los hospitales plantearan sus expectativas. Entonces tenemos una expectativa es potenciar los recursos financieros por decisiones conjuntas de contratación, compras y apoyo interinstitucional. Trabajo en equipo entre los diferentes integrantes de la RIS, reglamentación o normatividad clara para la operatividad financiera y que los entes territoriales gestionen recursos para el fortalecimiento de la red. Eso es lo que está haciendo el secretario de Salud, es cómo volvemos a poner en vigencia esos puestos de salud, porque en las instituciones no hay recursos para ponerlos en vigencia ni en cuanto a su infraestructura ni en cuanto a su funcionamiento. Las propuestas que se plantearon desde los hospitales fueron las siguientes: realizar un estudio de costos y financieros para las RIS, ya específicamente, asegurar el pago oportuno en los tiempos ajustados a la norma. O sea, todos celebramos en el año 2007 cuando salió el decreto 4747 y dijimos, esto va a ser una solución para nuestro sistema. Y casi 7 años después encontramos que seguimos teniendo esas dificultades. Concertar estrategias financieras para la optimización de recursos para el desarrollo de la gestión financiera de la RIS y definir planes de financiación de la RIS, o sea, normatividad y reglamentación. Y esto era recurrente en los hospitales cuando nos lo colocaban, y es que se reglamente, no que solo quede establecido en la norma como se va a hacer, se reglamentará, se dirá cómo, no, es jalémosle al tema por fin de la reglamentación de esos aspectos que nos faltan para darle más viabilidad al tema de la RIS. En lo jurídico surgieron también temores que se expresaron por parte de los gerentes. Las demandas una demanda cobijaría a toda la RIS o solo al implicado. Una muerte materna en un hospital afectaría todo el indicador de la RIS o cómo eso se va a manejar. Esos son temas que hay que resolver para poder trabajar en RIS. Si es con el aval de los entes territoriales la conformación de la RIS, ¿qué pasa con lo definido en el marco legal y disposiciones para las actuaciones de los entes de vigilancia y control? La pregunta es, la Contraloría Departamental, ¿cómo se está, o la Contraloría Nacional, cómo se está sensibilizando sobre este tema, que en las próximas revisiones que hagan o en las próximas visitas ya no se hagan sobre un hospital, sino sobre una RIS? También ellos están concordantes con este movimiento que se está dando a nivel de salud. También tenemos claro, de los temores que surgieron, fue que aunque las RIS son un hecho por la tendencia global y el marco jurídico del país, por ser salud un sistema tan cambiante, hay el riesgo de que lo que se esté implementando se modifique en cualquier momento. Por eso, porque hay inestabilidad jurídica en ocasiones. No somos ajenos a que a veces tenemos leyes o decretos que se modifican vía resoluciones. Entonces, eso ha ocurrido en el país y es lo que no queremos que siga ocurriendo. Frente a las expectativas en lo jurídico, está el acompañamiento técnico de la revisión de la normatividad que favorezca u obstaculice la RIS, soportar legalmente la operación de la RIS, eso se necesita definir esa figura jurídica, reglamentación concordante con lo definido en la ley 1438 sobre RIS. Las propuestas entonces es revisión de cobros y alternativas jurídicas, optimizar el recurso humano jurídico para la RIS, o sea,
estamos convencidos que si en las redes hay un pool de jurídicos, y no solo un jurídico para cada institución, sino que hubiera como una posibilidad de un apoyo mancomunado del grupo jurídico, pues potenciaría el tema de la RIS. Mayor acompañamiento regional y nacional en los aspectos jurídicos, definir responsabilidades jurídicas de la RIS, definir procesos y procedimientos jurídicos que permitan la operatividad de la RIS. Que el ministerio modifique. Esa es una solicitud, ministro, como de pensarlo, de modificar esa clasificación de las heces, sobre todo nosotros nos hemos cuestionado mucho esos municipios que tienen unas obligaciones tan altas, o esos hospitales que tienen unas obligaciones tan altas en poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Eso hay que volverlo a repensar en el tema de RIS. En lo administrativo, los temores fue el rol y la responsabilidad del gerente de cada IPS en la RIS. Aquí tenía que surgir el tema de gerentes, cómo va a quedar, digamos, dentro de esta RIS. La falta de mecanismos de unificación y criterios en lo administrativo, falta de reglamentación y legislación en cuanto a autonomía administrativa de la RIS. La RIS fue la red, en esto sí fue la red pública, no está preparada para funcionar en forma articulada desde lo administrativo. Esto es un camino que tenemos que allanar entre todos. Y falta de un sistema de gobernanza en la RIS. Sabemos que en nuestra 1438, doctora Watson, usted sabe que el tema de gobernanza, que era de los atributos que tiene la RIS a nivel no quedó en nuestra 1438 plasmada. Las expectativas es fortalecer el desarrollo en lo administrativo, con apoyo técnico, asesoría y seguimiento para el desarrollo de estrategias pertinentes para la implementación, y la implementación de sistemas de gestión de calidad. Eso creo que es innegable. Ayer vimos el avance que se está teniendo con el tema de habilitación. Me decía al final la doctora también que ya se está pensando en modificar el decreto 1011, ¿sí? Porque incluso ya con el 903 se nos salió del 1011 todo el tema de acreditación. Las propuestas entonces es garantizar el desarrollo institucional y organizacional de cada ESE que pertenezca a la RIS, conformar un equipo técnico, asesor en todos los temas administrativos, ampliar y modificar la norma para definir las funciones de los gerentes dentro de la RIS, eso es necesario, y fortalecimiento de los colectivos como asociaciones y cooperativas. Obviamente como asociaciones vemos todas las potencialidades que tienen estas organizaciones. En prestación de servicios los temores son falta de un sistema de información unificado, eso apenas lo estamos trabajando, y ahorita con la exposición del doctor Garretón, ¿cómo nos llamaba eso? A esos sistemas de información unificados, todo lo que favorecen el tema de prestación de servicios y de atención a la comunidad. Falta de definición de estándares de habilitación, pero ya para la RIS. La diferenciación de exigencias en el funcionamiento de las IPS públicas respecto a las privadas. Este fue un tema que los gerentes lo plasmaron muy claramente, en el sentido de que no hay la misma exigencia para los privados que para los públicos, y esto hace que nuestra posición, y lo dijo ahorita el secretario, es que haya digamos que la red privada ingrese por complementariedad, no por sustitución. Creemos que hay que fortalecerle en la baja complejidad todo lo público, pero que se requiere la complementariedad del sector privado, porque el sector público tampoco tiene todos los recursos. Y falta de mecanismos de integración o articulación de servicios de otras instituciones. Eso frente a los temores, las expectativas, realizar un trabajo transdisciplinario con las instituciones y la RIS, autonomía en los profesionales de la RIS, comunicación eficiente, eficaz y asertiva. Y ese pareciera que estuviéramos hablando de algo tan sencillo, pero esa es la clave. Si no hay buena comunicación entre todos los actores de una RIS, no hay
realmente una solución real para el usuario. Fortalecimiento de la red pública, tal como está definido incluso en nuestra normatividad, como lo dijo el presidente el día de su posesión, el fortalecimiento de la red pública a nivel nacional, y como también la Corte lo ratifica en la ley estatutaria donde habla del fortalecimiento de la red pública. Eso lo requerimos y tenemos expectativas sobre ellos. Funcionamiento del sistema de referencia y contrarreferencia, eso también es dentro de las expectativas, y desarrollar docencia e investigación aplicada en esa RIS. Eso genera en la prestación de servicios. La implementación por microredes o por servicios específicos, por ejemplo en temas de cardiovascular o en servicio de traslado de usuarios o en el tema de referencia y contrarreferencia, es decir, poder contar con una habilitación gradual de la red. Como retos, finalmente, se establece que estos son los retos que genera la implementación de RIS, como los pudimos consolidar después de obtener la información de todos los que nos participaron en la encuesta. Adopción de un sistema, atención de un modelo integral basado en APS, garantizar la sostenibilidad y viabilidad de las instituciones dentro de la RIS, conservar la autonomía institucional, financiera y administrativa dentro de la RIS, acorde a la normatividad vigente. O sea, si la normatividad vigente sigue teniendo exigencias sobre los hospitales como individuos, de manera individual, toda la autonomía tiene que seguir recayendo sobre ellos, porque entonces no es concordante. Por eso insistimos, la normatividad tiene que ajustarse a todo este tema de la RIS. Definición de una estructura administrativa y jurídica de la RIS, es necesario que definamos jurídicamente cómo va a ser el tema de responsabilidades, garantizar la capacidad resolutiva de la RIS, desarrollar programas de telemedicina, esa es otra de las alternativas, y sobre todo queremos subrayar esto, generar estabilidad jurídica. Eso es, creo que todos lo que más temores nos genera es, ¿y esto cuándo irá a cambiar? ¿Y esto que se dice hoy, cómo será que va a quedar? Todos sufrimos porque si ese 60% que tienen de obligatoriedad las EPS subsidiadas de contratación con la red pública, ¿hasta cuándo va a continuar? Y finalmente, pues lo que consideramos fundamental, cuando se revisan todos los temas de RIS, nos hablan de generar confianza. Si nos seguimos sentando entre actores pensando que que me está me va a tumbar, que este hospital ya no quiere trabajar y quiere dejarme todos los problemas a mí, que estos empleados o estos médicos ya no quieren ver a los usuarios, o que este gerente me quiere explotar, si seguimos teniendo esa manera de pensar y no generamos confianza entre nosotros, es muy difícil que la implementación de la RIS sea un hecho. Por eso creemos en una frase que dice menos es más. Empecemos poco a poco a caminar como lo estamos haciendo en el Valle, donde avanzamos, de pronto nos hemos equivocado, nos devolvemos, reafirmamos, y hoy estamos haciendo reuniones regionales donde de pronto a veces no sabemos por dónde es el camino, pero donde se nos surgen 2 o 3 ideas que empiezan a darle cuerpo a este tema de redes integradas en el Valle del Cauca, porque creemos en que hay que hacer muchas pruebas de vuelo, y las pruebas de vuelo es eso. No tenemos la fórmula perfecta, no sabemos absolutamente nada qué más va a pasar, pero sí tenemos todas las intenciones, toda la voluntad y toda la capacidad para dar cumplimiento a esto, que es una tendencia no solo legal, sino nacional. Queremos cerrar con esta frase que nos pareció muy interesante. La integración de los servicios no significa que todo tiene que estar integrado en una modalidad única. Hay múltiples formas y niveles de integración que pueden encontrarse en un mismo sistema. Muchísimas gracias.